ha tardado apenas 36 horas en colapsar. El 16º mayor banco de Estados Unidos ha quebrado. Las autoridades estadounidenses han abierto investigaciones por el colapso del Silicon Valley. La verdad detrás del colapso de Silicon Valley Bank es algo que no te imaginas. Nadie creía que un banco tan grande como lo fue este terminaría cayendo. Pero las razones de su colapso ahora están mucho más claras. Y se trata de la mayor caída de un banco en Estados Unidos desde la crisis del 2008. Aunque el gobierno se ha empeñado en decirnos que los bancos son las instituciones más seguras del mundo, lo que pasó con Silicon Valley Bank nos ha demostrado lo contrario. La caída de este banco dejó a más de 2,000 empresas sin su dinero, y con eso, decenas de miles de personas como nosotros perdieron la oportunidad de continuar trabajando. La desaparición de esta institución fue algo bastante trágico, pero ahora los motivos están más claros. Y de un momento a otro tenemos este colapso. ¿Qué fue lo que pasó? El banco no tenía quien prestarle el dinero y generar ingresos. Solía ser un banco con exceso de liquidez. Parece haber sido una combinación de mala gestión de riesgos, muchos depósitos no asegurados y cambios en los valores del mercado lo que lo llevó a ese punto. Aún así, uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué no pudieron prevenir su caída? ¿Qué hizo que Silicon Valley Bank fuese tan vulnerable? El gobierno quiere mantener oculta la realidad detrás del colapso de estas instituciones bancarias para evitar que la gente sienta pánico. Pero aquí en este video vamos a profundizar en este suceso porque mereces saber la verdad de lo que ocurrió. Silicon Valley Bank había sido uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, llegando a tener cerca de $209,000 millones en activos. Sin embargo, su grandeza no evitó que entrase en una serie de problemas a lo largo de los últimos años, los cuales terminaron explotando a comienzos del 2023. Estos problemas perjudicaron gravemente a todas las empresas tecnológicas que habían depositado su confianza en esta institución. Muchas terminaron perdiendo gran parte de su dinero y algunas llegaron a perderlo todo. Y de ese mismo modo, esta situación causó pánico en todo el sector financiero, impactando a los bancos regionales más pequeños, que ahora se encuentran con un futuro incierto. El quiebre de una institución tan grande como Silicon Valley Bank fue algo que dejó sorprendidas a muchas personas, quienes no lograban entender cómo algo así podría haber sucedido. Si queremos comprender cómo fue que este banco llegó al punto del colapso, entonces tenemos que conocerlo bien. Una de las principales cosas que debemos saber es que no se trataba de un banco cualquiera, pues se había convertido en el preferido de muchos emprendimientos de tecnología por las facilidades que brindaba para manejar capital de riesgo. Le había ido bastante bien durante las últimas décadas, así que no había motivo para sospechar que fuese a colapsar. De hecho, experimentó un periodo de crecimiento saludable durante la pandemia del 2020, ya que las bajas tasas de interés y el aumento de la circulación de efectivo en el país provocaron un impulso en el sector tecnológico. En pocas palabras, fue una época en la que había mucho dinero y los inversores estaban siendo muy generosos. Por lo mismo, las nuevas empresas tenían la oportunidad de recaudar dinero fácil, y una vez que lo tenían en sus manos, decidían depositarlo en Silicon Valley Bank para administrarlo sin preocupaciones. Este banco era tan popular entre los emprendedores del sector tecnológico que más del 50% de las nuevas empresas de tecnología del país le habían confiado sus fondos. ¿Sigues por aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Tiempo después, en el 2021, el banco experimentó una subida en el número de grandes depósitos que estaba registrando. Pasaron de tener $61,000 millones en depósitos durante 2019 a casi $190,000 millones a finales de 2021. Ahora, no creas que el banco iba a dejar ese dinero ahí sin darle ninguna utilidad. Recordemos que estas instituciones son negocios que también buscan lucrarse, y por ello, deben hallar maneras de sacarle provecho al dinero que tienen en sus reservas. En el caso de Silicon Valley Bank, quisieron invertir en bonos a largo plazo porque les iban a generar ganancias después de haber pasado un periodo de varios años.
Era una estrategia bastante buena. Incluso si algunos clientes decidían retirar su dinero antes de lo esperado, el banco podía simplemente vender varios de sus bonos para obtener el efectivo que le estaban solicitando. Sin embargo, esa estrategia solo iba a resultar realmente beneficiosa si las condiciones seguían manteniéndose estables. Es decir, no podía haber cambios bruscos en las tasas de interés, ni tampoco un aumento en el número de retiros. Lamentablemente para Silicon Valley Bank, eso fue justamente lo que terminó pasando. Verás, la inflación de Estados Unidos estuvo creciendo durante esos años y alcanzó un punto en el que la Reserva Federal estaba considerando subir las tasas de interés para contrarrestarla. Al principio no lo hizo, porque supuso que la inflación sería transitoria, pero esa idea resultó ser un error. Para cuando la Reserva se dio cuenta de esa equivocación, tuvieron que subir muy rápidamente las tasas de interés para tratar de compensar el tiempo perdido. Ahora, puede que te estés preguntando por qué ese cambio repentino en las tasas de interés afectó tanto a Silicon Valley Bank. Bueno, la respuesta a esa duda es que los valores de los bonos y las tasas de interés son inversamente proporcionales. Esto significa que los bonos que poseían estaban perdiendo su valor a medida que las tasas de interés iban subiendo. La razón de esa pérdida de valor es que los bonos que son emitidos con tasas altas suelen ser más atractivos para los inversores, en comparación a aquellos bonos antiguos que fueron comprados cuando las tasas aún eran bajas. Entonces, la única manera en la que Silicon Valley Bank podía vender sus bonos era bajando sus precios para tratar de llamar la atención de los compradores. Si el banco se veía forzado a vender sus bonos con estas condiciones, iba a estar en riesgo de perder $15,000 millones. Por el contrario, no iban a perder absolutamente nada si mantenían sus bonos intactos hasta su vencimiento. Pero la situación económica del país no iba a permitir que hicieran eso último. Debido a que las tasas de interés estaban subiendo y que la inflación aún era intensa, las nuevas empresas de tecnología necesitaban recurrir al efectivo que tenían depositado en los bancos para poder continuar financiando sus operaciones. Fue a partir de este punto en el que Silicon Valley Bank se vio forzado a vender una gran parte de sus bonos para poder atender los retiros de sus clientes. Su fondo de depósitos pasó a ser de $189,000 millones a finales de 2021. A $173,000 millones para finales del 2022. Aún así, el banco pudo mantenerse relativamente estable por un tiempo, pero eso cambiaría en marzo del 2023, cuando lanzó un anuncio explosivo. Quería vender toda su cartera de bonos por un valor de $21,000 millones, y fue entonces cuando comenzaron las verdaderas pérdidas para la institución. Más específicamente, terminaron perdiendo alrededor de $1.9 mil millones en su venta. La gerencia decidió recaudar algo de capital para tratar de recuperarse de esas pérdidas, pero esto fue un grave error de su parte. Cuando la gerencia anunció sus intenciones, los inversores asumieron que Silicon Valley Bank iba a terminar colapsando al igual que otro banco llamado Silvergate, ya que el escenario era casi el mismo para ambas instituciones. Esta creencia provocó un pánico que se ha extendido lo suficiente como para provocar que las acciones de la institución perdieran alrededor del 60% de su valor en un solo día. Y como si no fuese suficiente, ya había muchos expertos en economía aconsejando a la gente que retiraran su dinero de Silicon Valley Bank, cosa que intensificó aún más el problema. Por eso, el 9 de marzo de este mismo año, los clientes habían retirado alrededor de $42,000 millones, dejando al banco con un saldo negativo de aproximadamente $958 millones. Estos retiros terminaron colapsando el sistema interno del banco, lo que provocó aún más pánico entre los clientes. Era esperable que sintieran ese pánico, pues la cobertura ofrecida por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos era solo de $250,000 por cliente. Recordemos que la clientela de Silicon Valley Bank no eran personas comunes, sino empresas que poseían sumas de dinero muy altas, así que estos seguros no iban a salvar sus fondos por completo. Todo este desastre continuaría empeorando durante el 10 de marzo. La institución estaba desesperada por reunir capital y se encontraba buscando a una compañía para rescatarla de este caos. Sin embargo, el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California decidió clausurar el banco justo ese mismo día.
Fue impresionante ver lo rápido que Silicon Valley Bank terminó colapsando luego de haber estallado ese problema que llevaban arrastrando desde hace años. Ahora bien, hay un factor muy importante que contribuyó a la caída de Silicon Valley Bank del que casi nadie habla. Resulta que el director de riesgos de este banco se fue en abril del 2022 y no llegó a ser reemplazado sino hasta enero de este año. Es decir, que el banco no tuvo un director de riesgo durante 8 meses, el mismo tiempo en el que los problemas de la institución fueron empeorando a una velocidad alarmante. No había nadie supervisando los procesos para garantizar que todo se mantuviese estable. En pocas palabras, Silicon Valley Bank se mantuvo como un avión sin piloto durante varios meses. Pero el asunto no termina ahí. Hay quienes sugieren que hubo personas directamente implicadas en la caída del banco, como Greg Becker, el director ejecutivo de Silicon Valley Bank. Las personas que sostienen estas acusaciones dicen que estos trabajadores estaban actuando extraños semanas antes de la caída del banco, como si supusieran que ya se estaba aproximando el colapso del mismo. Es más, Greg Becker había estado desde el 2015 pidiéndole al gobierno que eliminara una ley que obligaba a los grandes bancos a estar bajo estricta supervisión, con el fin de poder hacer más cosas sin que lo supieran los organismos reguladores. Teniendo esos detalles en cuenta, uno no puede evitar sentir sospechas acerca de lo ocurrido. No obstante, aún no se ha declarado nada oficial respecto a la participación de estos individuos dentro del colapso bancario. Lo que sí se sabe con seguridad es que Silicon Valley Bank fue demandado por un gran grupo de accionistas por no haber tomado en cuenta las advertencias acerca de las alzas en las tasas de interés. En fin, la caída de Silicon Valley Bank fue algo excepcional. Una combinación de rápido crecimiento, mala gestión de riesgo, cambios en las tasas de interés y grandes depósitos no asegurados llevaron al banco al colapso total. Y con su caída, muchas empresas del sector tecnológico se vieron muy perjudicadas, en especial las que estaban en surgimiento. Incluso las empresas de otros países se vieron afectadas por el colapso de este banco. Dicho eso, queda una duda pendiente. ¿Podría ser esta caída el inicio de algo más grande para el resto del sistema financiero? Bueno, actualmente otros bancos como First Bank Republic, Western Alliance Bancorp y Westpac Bancorp están experimentando caídas drásticas en el valor de sus acciones. Eso ha hecho que muchos comparen esta situación con la crisis financiera del 2018, una época donde muchas instituciones bancarias terminaron quebrando casi al mismo tiempo. No obstante, la situación es un tanto distinta en la actualidad. Verás, aun si llegamos a ver a otros bancos colapsando, la gente siempre podrá contar con otras grandes instituciones financieras para mantener su dinero seguro. Esto es algo que incluso puede llegar a beneficiar a los bancos más grandes del país, ya que podrían tener más capital para manejar en sus reservas. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los grandes bancos tienen una cartera de clientes diversificada. Es decir, sus clientes provienen de sectores distintos, por lo que no se verían afectados si resulta que surge una crisis en alguna industria en específico. Recordemos que una de las razones por las que Silicon Valley Bank terminó colapsando fue porque su cartera de clientes se limitaba a empresas de tecnología. Entendido eso, tampoco debemos cometer el error de creer que estamos libres de riesgo. Es cierto que el sistema bancario es muy distinto a como era en el 2008, pero aún es posible que esta sea la primera señal de una futura crisis para la que deberíamos prepararnos. También está el hecho de que una nueva oleada de pánico podría terminar colapsando a muchos bancos pequeños al mismo tiempo, cosa que podría hacer que la economía estadounidense tiemble. Afortunadamente, la Reserva Federal y los sectores financieros del gobierno han reconocido este problema y se han dedicado a encontrarle una solución. Juntos anunciaron la creación de un programa de financiamiento bancario para apuntalar la liquidez de los bancos en riesgo. A través de este programa están permitiendo que los bancos afectados vendan sus bonos y valores a la Reserva Federal, sin que esto les ocasione ningún tipo de pérdida. Además, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento del Tesoro declararon que todos los depósitos se iban a recuperar sin depender del dinero de los contribuyentes. Puede ser una solución buena, pero algunos expertos dicen que este es un movimiento inflacionario. Independientemente de eso, la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos tuvieron que hacer estos movimientos drásticos para evitar que vuelva a ocurrir otra oleada de quiebras bancarias. Es cierto que a nadie le gusta oír que el gobierno está salvando a una institución porque eso es una señal de que las cosas están yendo mal, pero es algo necesario.
Estamos en una situación bastante difícil, ya que recientemente ocurrió una de las mayores quiebras bancarias desde la última crisis financiera. Si la creación del programa de financiamiento de la Reserva Federal no logra ser tan eficiente como se espera, las consecuencias podrían ser devastadoras para todas las compañías del país. A eso hay que añadirle que ese programa es una de las pocas cosas que puede hacer la Reserva Federal en estos momentos. Si llegase a disminuir las tasas de interés ahora, la inflación podría volver a aumentar, y eso causaría estragos de otra clase. Realmente están atrapados entre la espada y la pared. Y claro, no olvidemos que toda esta crisis ha provocado que la gente pierda su confianza en el sector bancario. Es de esperarse, ya que se estima que más de 2.000 empresas pequeñas se vieron afectadas por el colapso de este banco, lo que igualmente afectó a personas comunes como nosotros. Después de todo, recordemos que esas compañías no iban a poder cubrir sus gastos habituales y no tenían acceso a su dinero, lo que significa que el sueldo de muchos trabajadores iba a quedar sin poder pagarse. Esta es una historia que nos demuestra que las condiciones de la economía estadounidense están cambiando rápidamente. Por ahora no se sabe a ciencia cierta si el país va a pasar por otra gran crisis financiera, pero lo cierto es que está teniendo muchas dificultades en el presente. Numerosos expertos sugieren que los sectores más débiles y mal administrados de la economía serán los primeros en verse afectados si la situación no logra estabilizarse. Pero esperemos que ese escenario nunca llegue a suceder por el bien de todos. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, para que puedas reparar tu crédito o para que elimines tu deuda hasta en un impresionante 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciarte. Muchas gracias y un saludo muy grande.